produce emociones en mí. Por ejemplo, el gozo y la paz, dice la palabra de nuestro Dios. Entonces estas emociones las experimentamos cuando tenemos una comunión con Dios. Ahora, hermanos, por ejemplo, yo quiero que nuestro hermano ponga un pasaje en 2 de Corintios, y lo puede ver en la pantalla, por favor. Espero que lo alcance a leer, si no yo se lo leo. Dice: si bien los entristecí con mi carta, no me pesa. Es verdad que antes me pesó, dice, porque me di cuenta de que por un tiempo mi carta los había entristecido. Sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. Ahora, recuerde lo que ha pasado. Pablo escribió 1 Corintios, esa epístola difícil, dura, donde los reprendió, donde les dijo tantas cosas que ellos estaban haciendo mal, y él los llamó al arrepentimiento, y cuando ellos leyeron eso se entristecieron. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo trajo convicción de sus pecados, porque ellos comenzaron a ver qué mal estaban. Y esa tristeza, dice Pablo, al principio a mí me pesó, tan duro que prediqué, por ejemplo, tan duro que los reprendí, me pesó. Como que usted regaña a su hijo y le pese todo lo que le ha dicho porque lo vio que lo entristeció, pero al final usted sabe que va a ser para bien. Entonces, aunque me pesó haberlo reprendido de esa manera, me regocijo hoy porque he visto que ustedes se arrepintieron. Versículo 10. La tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento que lleva a la salvación. Aquí vemos que ¿quién produce la emoción de la tristeza, hermanos? Dios. O sea, Dios, el Espíritu de Dios me va a producir gozo, me va a producir paz. Él quiere que yo esté siempre gozoso, como en esta situación de Pablo, aún en las dificultades. Pero Él también va a producir tristeza en mí, hermanos, cuando yo esté desobedeciendo la palabra de Dios. Ahora mire lo que dice. De esa tristeza no hay que arrepentirse, de la que nos lleva a Dios, a la salvación. Mientras que la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, hermanos, nuestras emociones, guiadas por nuestra naturaleza pecaminosa, nos van a llevar a la muerte eterna. Estaríamos en muerte espiritual. Pero las emociones que Dios produce en nosotros nos van a llevar a sus pies, nos van a llevar a la salvación y nos van a llevar a buscar a Dios. Me gusta algo que dice el hermano Clint Archer, y él dice esto: Dios te da la salvación, dice él. Y Dios te da la oportunidad de trabajar para Él. Dios te da la capacidad de trabajar para Él. Y Dios te da el deseo de trabajar para Él. Y luego te recompensa por ello. Gracia, dice él, ¿verdad? Y eso es la gracia de Dios. Él nos da la salvación. Él nos da una oportunidad de servirle. Él nos capacita para servirle. Pero Él también pone el deseo de servirle. Porque es Él el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad en cada uno de nosotros. Ahora, hermanos, aquí vemos como el Espíritu Santo, en primer lugar vimos como mi naturaleza caída, mis emociones son peligrosas, ¿verdad? Un enojo, melancolía, fueron dos ejemplos que yo di que me pueden llevar a cometer actos terribles. Y que la tristeza que el mundo produce me lleva a muerte, dice la Biblia. Ahora también hemos visto cómo el Espíritu de Dios produce emociones también. Produce gozo, produce paz, por dar ejemplo de dos. Produce tristeza que me lleva al arrepentimiento. Y que Dios, hermanos, produce ese querer y el hacer por su buena voluntad también. Ahora, hermanos, quisiera dar estos ejemplos de cómo muchas veces en nuestros tiempos estamos viendo manipulación de las emociones de mucha gente, ¿verdad? Ahora, hermanos, los falsos profetas son ejemplos en la manipulación. Porque Dios dijo en el antiguo pacto que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Y algo que dice el hermano Juan Manuel Vaz, y me gusta, hermanos. Yo casi no escucho prédicas de él, pero veo a veces lo que él escribe y me gusta lo que él dijo. Hay gente que reniega a mi iglesia por una prédica de 45 minutos o 1 hora. Pero esa misma gente no reniega viendo un partido de fútbol de 2 horas o viendo una película de 3 horas, dice él. ¿Por qué renegarán tanto por la palabra de Dios? ¿Por qué no quieren poner atención en la iglesia? ¿Por qué están en el teléfono, que hablando, que esto y aquello? Y él dice, por falta de interés. Porque su corazón no está en Dios. Su corazón está en las cosas de la carne.
Porque que es de la carne piensa en las cosas de la carne, dijo la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, hermanos, en estos tiempos hay falsos maestros que son expertos en la manipulación. Pero no solamente ellos. Hay hermanos, muchos hermanos, y esto lo he visto, de que quizás no es que prediquen herejías, pero tampoco predican casi nada de la palabra de Dios, sino que todos sus mensajes están motivados hacia el emocionalismo y hacia manipular las emociones de las personas. Y yo les voy a dar algunos ejemplos hoy de veces que yo he visto, hermanos, y yo no iba a predicar esto hoy, hermanos, pero hoy en la tarde comencé a sentir, hermanos, y comencé a meditar en estas cosas. Y como, hermanos, muchas veces, por ejemplo, y voy a dar 3 ejemplos de esto. El primero, me recuerdo muchas veces ver predicadores que tienen mucha energía. Ahora, hermanos, ellos tienen una energía cuando ellos hablan. Ellos gritan, ellos corren. Me recuerdo una vez, hermanos, de que había un predicador, de que él bajaba la grada, subía la grada, corría. Y en una de esas, hermanos, se quedó así y casi caía, casi subía. Y hizo tantas cosas y uno de los adolescentes que estaba ahí llegó bien emocionado. Mamá, yo quiero predicar como tal y tal. Es que si hubiera visto cómo le hacía y brincaba y saltaba y gritaba y nos gritaba en la cara. Y el problema de todo esto es que ese emocionalismo es de la carne completamente. Porque cuántas veces he estado yo en un servicio, hermanos, donde los hermanos dicen, qué bendecido fue ese culto. Pero esa misma gente, hermanos, cuando no quiere saber nada de la Biblia, nada de santidad, nada de guardarse para Dios, hermanos, nada de los atributos de Dios, esas cosas no les gustan. Pero cuando el hombre gritó, cuando el hombre saltó, cuando el hombre remolineó, eso les gusta, ¿verdad? Ahora, el problema de estas emociones, que usted salió bendecido del culto, ¿por qué? Por cómo gritó, por la energía. El problema es esto. Que yo los puedo llevar a ustedes a un estadio de fútbol y hacerlos que salgan felices de ahí. Me recuerdo, hermanos, aquí en Estados Unidos, no me recuerdo cuántos años tenía ya de estar aquí, pero fuimos al RFK aquí, ¿verdad? A ver la selección. El partido estuvo aburridísimo, hermanos. El Salvador contra Jamaica. Usted sabe cómo son nuestras selecciones de malas. Pero, hermanos, la gente hacía la ola, ¿verdad? Donde todos nos levantamos, gritaban a pesar de que lo que estaba ahí no servía al partido, ¿verdad? Pero se logró emocionar a toda la gente. Porque el hombre puede emocionarse. Es igual lo que hacen muchos predicadores. Emocionan de cierta forma. Pero cuando usted ya lo piensa serenamente, ¿qué me dijo de Dios? ¿Qué me habló de Dios? ¿Qué me enseñó? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, dijo Jesús. ¿Qué de la palabra de Dios me enseñó? Ahora, hermanos, un libro que estoy leyendo que se los he comentado, que se llama El ganador de almas, The Soul Winner, de Charles Spurgeon. Él dice esto: no puedo soportar escuchar a un hombre predicar sin pasión el evangelio. Hablar de una manera de que uno bien se ve de que él no siente nada de lo que él está hablando. Así que no estoy hablando de ese extremo perverso tampoco. Como él dijo también, el mismo hermano, no prediques del fuego del infierno con labios fríos. No estoy hablando de eso tampoco. Pero lo que estoy hablando es de manipulaciones perversas, hermanos, de pura emoción carnal y de desorden, donde ya no es la palabra de Dios ni el Espíritu Santo, sino que es una emoción plenamente carnal. Hermanos, la palabra de Dios produce fruto en nuestras vidas, nos acerca a Dios. Y Jesús oró, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios nos tiene que santificar. Si no, el Espíritu de Dios no está obrando en nosotros, hermanos. Por sus frutos los conoceréis, dijo. Ahora recuerdo una vez, hermanos, cuando estaba pensando en estas cosas hoy en la tarde, de que fui a un día de joven, hermanos. Día del joven a una iglesia. Y me recuerdo, hermanos, de que venía un señor a predicar, un anciano, pero bien anciano, hermanos. Y iba el viejito así. Y comenzó a hablar tan suavecito. Y ese día me estaba sintiendo mal, desanimado. Y cuando fue como hace 10 años, y cuando él comenzó a hablar, ¿verdad? Yo
lastimosamente pensé en mi mente, va a estar largo esto. Y hermanos, él comenzó a predicar. Y ya estaba viejito. Pero hermanos, y con las fuerzas que él hablaba, pero ese hombre conocía a Dios, hermanos. Porque la presencia de Dios se estaba sintiendo de una manera poderosa, hermanos. Y la palabra, él estaba predicando la palabra de Dios y predicando la palabra de Dios y predicando la palabra de Dios. Y hermanos, la Biblia dice que las ovejas de Jesús oyen su voz y le siguen. Las ovejas del Señor, hermanos, quieren escuchar la palabra de Dios, se regocijan con la palabra de Dios. Hermanos, una oveja del Señor, si un hombre se pone a predicar y grita y emociona, pero no me dijo nada de la palabra de Dios, no va a salir satisfecho de ese lugar, hermanos. Y este hermano predicó la palabra de Dios y yo me regocijé tanto, hermanos, por la presencia de Dios, por la unción que él tenía. En aquellos tiempos, en los viejos tiempos, aquí en Estados Unidos, hermanos, hablábamos con unos hermanos antes de tanta tecnología, antes de tantas cosas, hermanos, siempre los predicadores hablaban, los de sana doctrina estoy hablando, de la unción, la presencia de Dios sobre un hombre, hermanos. Eso es lo más importante que tiene un predicador. Hermanos, yo leí un pequeño librito porque este hermano que se llama Ian Bounds tiene grandes volúmenes sobre la oración. Pero yo leí un libro, hermanos, sobre la oración de él y él habla, hermanos, un pastor, ¿verdad? Tiene que orar 4 horas al día, 3 horas al día, hermanos, a mínimo 2 horas al día, ¿verdad? Y dedicar tantas horas a la palabra para que él cuando se predique el domingo tenga la presencia de Dios sobre él. Ahora yo sé, nosotros trabajamos, nosotros hacemos muchas cosas, ¿verdad? Hermanos, yo sé que ustedes no pueden orar 3 horas todos los días o 4 horas, hermanos, porque tienen familia y tienen tantas cosas. Pero sí es importante tener ese tiempo con Dios, ¿verdad? Y en mi caso como pastor, yo tengo, hermanos, que pasar más tiempo con Dios para bendición de ustedes, ¿verdad? Y mío. Ese es el punto de un pastor, ¿verdad? Que me enseñe la palabra, hermanos. Me recuerdo un joven que cuenta de que quiso apartar un día para ayunar. Y ahí estaba su abuela incrédula. Y la abuela estaba tan enojada, hermanos, de que él había estado ayunando tantas horas encerrado en el cuarto. Era una de sus primeras predicaciones. Que comenzó a incitar a su papá contra él. Y estaban bien enojados los dos contra él por lo que estaba haciendo, hermanos. Porque el hombre carnal, para él orar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Bueno, había unos testigos de Jehová de que nos decían, están locos, ¿cómo pueden orar media hora? Porque para el hombre carnal las cosas espirituales le son locura, ¿verdad, hermanos? Así que no estoy hablando de frialdad, no estoy hablando de esas cosas perversas. Lo que estoy hablando es de un hombre que no predica la palabra de Dios, de que manipula a base de gritos, de emociones, de tantas cosas. Y usted sale bien emocionado como que salió de un estadio, pero no me habló nada de Dios. Nada que me llevó a adorar a Dios. Quiero dar un segundo ejemplo, hermanos. Y estos son duros. Muchas veces he visto predicadores bien enojados. Una vez una señora me dijo, yo sentía que el pastor en cualquier rato se sacaba el cincho y me comenzaba a dar a mí y a mi esposo. Hermanos, bien enojado. Y sus prédicas son siempre, hermanos, la característica de sus mensajes son reprender a la gente por su sensualismo, por su avaricia, por, hermanos, robar o por tantas cosas, ¿verdad? Y predican duro, hermanos, y predican mucha moralidad, pero nunca va a haber una enseñanza de los atributos de Dios en sus mensajes. Nunca va a haber una enseñanza, hermanos, de la santificación bíblica. Nunca va a haber una enseñanza, nunca se va a estudiar un libro de la Biblia, nunca. Todos sus mensajes son basados en estas cosas. Y hay gente, y esto yo lo he visto al 100%, hermanos, hay gente de que dice, me gusta cómo predica ese hombre predica la verdad, solamente porque regaña a la gente, pero no habla del evangelio, no explica la justificación, él no va a hablar de la redención, él solo va a decir, a veces, por esa gente que le gusta a Santiago Zúñiga, ¿verdad? Yo, por cierto, nunca me he sentado a escuchar una predica completa de él, pero he visto videoclips, ¿verdad? Y he escuchado lo que toda la gente habla de él. Hay gente que le gusta. ¿Por qué? Yo me acuerdo de un hermano que le mandaba dinero, $500 y tantas cosas. ¿Por qué? Las barbaridades que dicen, porque regañan, porque son enojados. Y hay gente que dice que esa es la verdadera predicación, pero no.
¿Acaso es así como predicaba Pablo? ¿Acaso cómo predicaban los apóstoles? Lea la Biblia. ¿Acaso es así como predicó Pedro el día de Pentecostés? Que la gente, dice la Biblia, que quedó con sus corazones traspasados, donde dice Reina Valera, fueron compungidos de corazón. Hechos 2:37. Compungido, en el griego original habla, fueron cortados en su corazón. Y esa gente dijo, ¿qué haremos para ser salvos? Pero hermanos, ellos no predicaban de esa manera. Ellos predicaban la palabra, hermanos. Ahora, hermanos, mucha gente que le gusta, ¿verdad? Esos predicadores. Ya cuando uno comienza a hablarles de doctrinas, los atributos de Dios o todas estas enseñanzas, ¿quién es Dios? Ya no les gusta. Y posiblemente usted está pensando que en algunas ocasiones que eso le ha pasado, hermanos. Ahora, una vez, un hermano me dijo, cuando nos estábamos graduando del Instituto Bíblico, vamos a una escuela de teología que estaba aquí en Landover. Yo creo que eso es lo que estoy buscando de la palabra. Yo quiero que me enseñen de la palabra. Fuimos. Y hermanos, duramos como un año y yo me salí y después él se salió, ¿verdad? No hablábamos tanto, hermanos. Él ya estaba bastante más mayor que yo, pero de vez en cuando hablábamos. Yo me recuerdo en una ocasión que él me dijo, ¿cuántas veces me siento que lo que el pastor nos estuvo predicando fue un consejo que mi abuelita, que no era cristiana, me lo pasaba dando? Me dijo. ¿Por qué? Porque era pórtate bien, no andes con esos amigos. Y hay un lugar para eso, ¿verdad, hermanos? Pero eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña eso, pero enseña mucho más, hermanos. Pablo dijo que somos llamados a predicar todo el consejo de Dios. Y si yo me quedo solo predicando adúlteros, fornicarios, ¿verdad? Que la palabra de Dios habla de esto y se debe predicar. Pero si yo no enseño nada de la grandeza de Cristo, del Espíritu Santo, hermanos, no voy a cambiar. O puede ser que ni llegue a ser salvo. O puede ser que me convierta en un legalista. No es casualidad que la mayoría de gente que le gusta ese estilo de predicación son legalistas. Que creen que con sus propios méritos se están ganando su salvación, ¿verdad, hermanos? Ahora, por ejemplo, en Romanos vemos cómo predicar, ¿verdad? Cómo evangelizar. En Romanos capítulo 1, Pablo comienza hablando de que la ira de Dios viene por toda desobediencia de los hombres, porque Dios se revela por su creación, pero el hombre prefiere hacerse ídolos y comenzar a pecar. Hombres con hombres, dice, mujeres con mujeres. Comenzaron a enojos, a lascivias, a asesinatos y comienza a dar una lista de pecados. Aborrecedores de Dios, inventores de males. Y luego Pablo sigue en su predicación. Dios se revela en la conciencia del hombre, diciéndole que lo que hace es malo. Pero aún así él decide ir en contra de la conciencia, de la ley que Dios puso en su conciencia. Luego él dice, el judío también es culpable porque tenía la ley y sabía que no se debía adulterar, pero él adulteró, dice la Biblia. Y ni la ley la quisieron obedecer, sino que la pusieron a un lado. Y luego dice Pablo, todos pecaron y todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Debemos predicar el pecado. Debemos predicar también quién es Dios, hermanos. Y Pablo no se queda ahí. Él usa esa introducción para hablarnos de Cristo. Cristo es, dice, nuestra justificación. Cristo es nuestra redención. Cristo fue nuestra propiciación y comienza a enseñar el evangelio. El resto de la epístola él comienza a enseñar el evangelio. Y muchas veces, hermanos, hay hermanos, como le digo, de que piensan que esos hombres que gritan o que dicen groserías son los que están predicando la verdad, la palabra de Dios, pero no están predicando la palabra de Dios. Una vez me recuerdo salir de un ayuno y me recuerdo, hermanos, de que un matutino en la mañana. Me recuerdo, hermanos, de que iba a ir al Instituto Bíblico ese día después, ¿verdad? Y un hermano me dijo, mire, quiero decirle que busque este predicador, escúchelo, que predica, especial porque se acerca Halloween. ¿Está bien, hermano? Le digo yo. Y la comencé a escuchar, hermano. Y era el testimonio de un satanista, ¿verdad? Y comienza el satanista a su prédica, hermanos, y comenzó a hablar de que ellos se cortaban, que echaban sangre en cubos de hielo para que los cristianos se enfriaran y un montón de cosas. Y cuando terminé, ya casi lo quité, hermanos. Porque sentí, hermanos, de que la bendición de la oración, hermanos, la bendición del gozo de Dios,
Estaba perdiéndolo por una sensación como que estaba viendo una película de miedo. Como cuando me recuerdo que yo era pequeño, hermanos, y me gustaba a veces todos los días estar con mis amigos. Ya cuando me hice más grande, ya como a los 10, 11 años, ya después de cenar también salía a jugar con ellos. Y me recuerdo varias veces, hermanos, estar afuera, ¿verdad, hermanos? Sentados en la, ¿cómo se llama, hermanos? En la acera, ¿verdad? Contando historias de miedo a veces en la noche. Quizás usted se acuerda de esas cosas. Y hermanos, la carne es atraída a esas cosas, por eso es que las películas de terror son un éxito. Y al final me sentí, hermanos, en vez de sentirme bendecido, de que mi mente estaba fluyendo con pensamientos de Dios o de santidad o convicto por mi pecado, nada de eso. Me sentí como que estaba viendo una película de miedo. ¿Ve cómo es la manipulación, hermanos? Entonces una persona puede manipular a base de emociones, ¿verdad? Puede manipular a base de regañadas, pero que no predican el evangelio. Ahora, hermanos, el tercero. A veces también se puede manipular de esta forma, las emociones. Ahora, hermanos, el problema de lo que acabo de decir, de ese estilo de predicación, es que produce orgullo, ¿verdad? Y legalismo. Ahora, esto lo he visto también. Llega usted a un lugar y comienzan a poner las luces bajitas, oscuras. Aún en la hora de la predicación, las luces están bien oscuras. El pastor siempre tiene el pianista tocando una melodía melancólica. Y él está contando historias tristes. Podrán ser hasta buenas historias, pero todo el mensaje es contar historias tristes. Las hermanas lloran. Me recuerdo una vez, por ejemplo, un joven, hermanos, se contó toda una historia. Todas las mujeres estaban llorando. Y hay un lugar quizá para contar historias, hermanos, pero no es el púlpito, ¿verdad? Es para predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, hermanos, ¿cuántas veces no usan el nombre de Dios y de Jesús aquí y allá, pero es más psicología, ¿verdad? O lo que este hombre que tiene esta iglesia grandísima allá, Joel Osteen, ¿verdad? Él dijo en una entrevista, y usted lo puede encontrar, el pecado no está en mi vocabulario, dijo él. No es mi deber juzgar a nadie, dijo él, cuando le preguntaron sobre el matrimonio entre dos hombres. No es mi deber juzgar a nadie, dijo él. Y si usted escucha sus mensajes, como uno de sus libros se llama El campeón que está en mí, todo es psicología. Todo es movimiento de confesión positiva y de positivismo, hermanos, de un pensamiento positivo, hermanos, pero no es la palabra de Dios. Y pueden venir y manipular y hacer a la gente llorar y hacer que la gente sienta un montón de cosas. El problema de esto es esto. Yo antes de ser cristiano vi algunas películas que me hicieron llorar. ¿Me hicieron que eso amara a Cristo? No. ¿Me hicieron que eso quisiera venir de la iglesia? No. ¿Me cambiaron? No. Solo me hizo llorar la película. A veces sí lo pueden llevar a reflexionar alguna película, ¿verdad? Como una película de un hombre que perdió a uno de sus hijos, que lo hace reflexionar de que la vida es corta, de que hay que disfrutar de cada momento. Pueden tener una buena moraleja, una buena enseñanza, claro que sí, pero no es la palabra de Dios. Hay un lugar para esas películas, ¿verdad? Sanas, pero no es la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios nos ha llamado acá? Ahora, hermanos, lo triste de estas cosas, ya sea un hombre que grita y que emociona, pero solo salió emocionado uno como de un estadio, o ya sea, hermanos, un hombre enojado que regaña, pero su predicación es en eso, o ya sea uno de estos emocionalistas que tratan de hacer a la gente llorar. Lo triste es que la gente que le gusta estas cosas tienen algo en común, dos cosas. Hermanos, no les gusta la palabra de Dios. No les gusta estudiar la palabra de Dios. No les gusta leer la Biblia. No les gusta, hermanos, que les prediquen la Biblia. Y hay algo en ellos que siempre rechaza la palabra de Dios. Y esto lo he visto miles de veces, hermanos. Esto es algo que da miedo. A mí, hermanos, sinceramente, ¿cuánta gente, hermanos? Y mucha gente dice ser cristiana, pero no le gusta la Biblia. Cuando
trata de hablar uno con ellos, trate de hablar de la Biblia, no les va a gustar, hermano. Chistes, chambres, sí les va a gustar. Hable de la palabra de Dios, no les va a gustar. Ahora, hermanos, estábamos escuchando un preguntas y respuestas, hermanos, que le preguntaron a un pastor sobre las emociones, y él dijo esto, de que cuando en una iglesia se está buscando que la gente se emocione basado en que yo ponga aquí las luces oscuras, que yo tenga a Daniel tocando música melancólica y de que yo esté aquí contando historias tristes para hacerlas llorar, todos mis sermones, ¿verdad? De que yo esté, hermanos, diciéndoles el campeón que hay en ustedes, de que yo esté, hermanos, quizás solo regañándolos y no predicándoles el evangelio. Muchas veces, hermanos, cuando uno está expuesto mucho tiempo a ese tipo de cosas, como que uno se va endureciendo más contra la verdad, dijo este pastor. Y eso es verdad, hermanos. Y él dijo, te están vacunando contra la verdad. Porque esas personas después, cuando se les trata de enseñar la verdad, ya no les gusta. Y tengo otro, hermanos, test, podríamos decirlo, otra prueba de que de verdad alguien busca a Dios, hermanos, no en emocionalismo, pero en las emociones verdaderas que vienen del estudio de conocer quién es Dios. Otro. Estas personas que les gustan tres tipos de mensajes que acabamos de decir, no les gusta orar en secreto. No les gusta orar en secreto. Igual que en un estadio pueden estar de pie gritando 2 horas, oran en reuniones públicas, donde está toda la reunión manipulada a emocionar, a gritar o todas estas cosas. Pero solos en sus casas no oran. ¿Se acuerdan los fariseos? Jesús dijo, no oréis como los hipócritas que les aman orar de pie en las sinagogas y de pie en las plazas para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tenéis su recompensa, mas vosotros cuando oréis, orad, entrad a vuestro aposento. Orad en secreto. Nuestro Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y es que es algo que es cierto, hermanos. Es en el lugar secreto donde somos lo que verdaderamente somos. Todos nosotros. Lo que alguien hace cuando nadie lo ve, eso es lo que verdaderamente somos cada uno de nosotros, hermanos. Y en esos momentos, hermanos, si hay una persona, como dijo Leonard Ravenhill, me acaba de venir esto a mi mente, no me digas cuántos títulos tienes de teología. No me digas, dijo él, ¿a cuántas reuniones asistes en la semana a la iglesia aún? Dime, dice él, ¿cuánto tiempo pasas a solas en oración con Dios? Y te diré cuán espiritual tú eres, dijo. Porque es lo que estamos, el tiempo que estamos a solas, que demuestra lo que verdaderamente somos. Y sabe, hermanos, estaba viendo algo que posteó una hermana que iba a la iglesia de la hermana Marta. ¿Ustedes se acuerdan de la hermana Marta, la hermana de Puerto Rico? Y hermanos, posteó una historia de un lugar donde estuvieron haciendo campañas, y aquellas campañas, hermanos, de semanas, ¿verdad? Y anunciaban que traían a 2 predicadores, traían a Leonard Ravenhill y traían a Kathryn Kuhlman, ¿verdad? Creo que se llamaba algo así la señora. En el día de Kathryn Kuhlman anunciaron sanidad y milagros. Mas el día de Leonard Ravenhill anunciaron santidad a Jehová. Hermanos, el día que anunciaron sanidad y milagros, rebalsó aquel lugar. Pero el día que anunciaron santidad a Jehová y una predicación sobre la santidad, pocos llegaron. Y Leonard Ravenhill dijo estas palabras: estamos en los días que la gente es igual que Juan capítulo 6. Esa multitud buscó a Jesús para que los sanara y para ver la multiplicación de los panes y de los peces y de comer. Pero en ese mismo Juan 6, usted lo puede leer, cuando Jesús comenzó a predicar, todos se fueron. ¿Y qué fue lo que tanto les ofendió? Que él dijo que él era el pan de vida, hermanos. Y que el que no comiera su carne y no bebiera su sangre no tenía vida eterna. Y se fueron y solo quedaron los 12. Y Jesús les dice,
Ahí donde los discípulos dijeron, Señor, dura es esta palabra, ¿quién la puede llevar? Y Jesús les dijo, ¿quieren irse ustedes también? Les dijo Jesús. Y entonces Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y Jesús dijo, yo los escogí a ustedes y uno de ustedes es diablo, dijo. Porque sabía que Judas estaba ahí, pero su corazón ya no estaba ahí, ¿verdad, hermanos? Ahora, el cuarto, ¿verdad?, ejemplo que quiero dar hoy es un ejemplo, hermanos, de la verdadera emoción producida por una adoración verdadera a Dios que el Espíritu Santo produce en mí. Hermanos, usted y yo hemos estado en cultos bendecidos, ¿verdad? Donde hemos sido bendecidos por la palabra, donde hemos sido bendecidos por la presencia de Dios, donde hemos llegado a una adoración profunda a Dios. Yo me recuerdo, hermanos, una vez, bueno, hace como un año fue, cuando fui a la conferencia expositores, hermanos, de que nos dividieron en talleres. Y un hermano que conocí en la fila para comer, hermanos, me dijo de que fuera la de un hombre que se llama Joel Beeke. Ahora este hombre, hermanos, yo no lo conocía, ¿verdad? Y fui al taller que él enseñó, hermanos, y estaba en la segunda fila, ¿verdad? Bien cerquita estaba, hermanos. Y este hombre comenzó a predicar. Recuerde que era uno de los talleres, todos se habían dividido, éramos poca gente ahí, ¿verdad? Y este hombre comenzó a predicar, hermanos, de la oración. Y comenzó a predicar de que Cristo es nuestro intercesor. Hebreos 7:25. Y comenzó, hermanos, a hablar y hablar y hablar del ministerio de oración, de lo que sucede cuando nosotros oramos, del ministerio intercesorio de Cristo, cómo Él intercede por nosotros. Hermanos, y cuando yo escuchaba la palabra, hermanos, fue como que uno se olvida de todo, ¿verdad?, lo que hay a su alrededor. Uno solo está escuchando la palabra de Dios. Uno anhela que siga predicando, uno no anhela que termine. Y si termina, lo único que uno quiere hacer es comenzar a orar en el momento. Y salir de ahí y poner en práctica todo lo que este hombre ha predicado de la palabra de Dios. Y recuerdo, hermanos, lágrimas descender de mis ojos al escuchar la palabra de Dios. Y esa experiencia la he tenido en varias ocasiones, hermanos, porque hay emociones que de verdad vienen de Dios y del Espíritu Santo de Dios. Pero, hermanos, deben de venir de su palabra, ¿verdad? Deben de venir de un verdadero mover del Espíritu Santo. Deben de venir, hermanos, de escuchar la palabra de Dios. Mis emociones deben de venir de la palabra de Dios, de quién Él es, de lo que Él ha hecho por mí y de lo que Él va a hacer y está haciendo a través de mí. Mis emociones deben venir de esto, no de mi naturaleza pecaminosa, no de la emoción que un hombre trate de producir. Mis emociones deben venir de, hermanos, la palabra de Dios, de adoración a Dios. Porque algo que yo pensaba es, las emociones producidas por la carne no me van a hacer un mejor esposo, no me van a hacer un mejor pastor, no me van a hacer un mejor padre y no me van a hacer un mejor adorador al Señor. No me van a hacer amar a Dios, no me van a hacer, hermanos, adorar a Dios y amarlo. Pero, hermanos, el Espíritu Santo, Él aplica la palabra que nosotros leemos o escuchamos predicar. Y Él, hermanos, el Espíritu de Dios la aplica a nuestra mente y a nuestro corazón, porque Él renueva nuestro entendimiento. Y Jesús habló mucho del corazón, que donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón, ¿verdad, hermanos? Y Jesús dijo de que el que ama las riquezas, ahí está su corazón, pero que Él era el tesoro escondido, ¿verdad? Cristo Jesús. Y, hermanos, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y el Espíritu Santo trae convicción de pecado y nos salva, y cada vez que escuchamos la palabra de Dios, nosotros estamos aprendiendo más de Dios y amando más a Dios, y Él es el tesoro de nuestras vidas. Ahí es cuando van a fluir, hermanos, emociones verdaderas. De cantar un himno, hermanos. Y esto es muy... Ahí es cuando vamos a ser adoradores en espíritu y en verdad, como dijo Dios. Que el Señor Jesús, que Dios buscaba tales adoradores. Y es muy importante, hermanos, que nosotros seamos adoradores. Que adoremos al Señor en espíritu y en verdad. Nos ponemos de pie, hermanos. Y damos gracias a Dios por este estudio del Espíritu Santo.